honor poder compartir la palabra de Dios. Quiero darle gracias a Dios porque por su gracia Él me permite estar una vez más compartiéndole su palabra. Gracias al pastor, a la familia pastoral que siempre nos están enseñando, que siempre nos están alentando, que nosotros alcancemos el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, hermanos. Es un verdadero privilegio poder compartir la palabra y poder estar aquí en este lugar. Y hoy Dios nos va a hablar de algo muy especial, de algo que es muy común que nosotros digamos en nuestras oraciones, es algo que es muy común que nosotros le deseemos a la gente, que es la gracia de Dios. Pero hoy Dios quiere que nosotros tengamos una nueva revelación de lo que esa palabra significa y de lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros por su gracia. Toda nuestra vida, hermanos, hemos estado sujetos a un proceso de enseñanza. Desde que somos niños, nuestros papás nos están enseñando, nuestros amigos nos enseñan. Hay maestros que nos están enseñando y cuando venimos aquí en la iglesia también nos enseñan. Y cuando yo estudié para ser maestro, porque yo soy maestro, nos enseñaron que hay muchas técnicas para que el alumno pueda aprender. Y una de esas técnicas se llama condicionamiento. El condicionamiento básicamente consiste en esto. Cuando tú quieres que un alumno aprenda algo, tú haces que el alumno haga ese acto y después le das una recompensa para que lo repita muchas veces. Si el niño hace lo contrario, entonces le das un castigo para que no lo vuelva a hacer. Y esa es la técnica con la que muchos de nosotros fuimos enseñados. Hasta con nuestras mamás, nuestros papás. Cuando tú ibas a pedir un permiso, tenías que cumplir una serie de requisitos. Ya lavaste los trastes, ya hiciste la tarea, ya sacaste al perro. Y entonces si tú cumplías con todo, podías obtener aquello que querías. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a esforzarnos para obtener algo. Y pensamos que toda la vida es así. Por eso en el mundo, la cultura hoy en día, ¿cuál es? Esfuérzate y vas a llegar hasta donde tus fuerzas te lo permitan. Todo lo que tú puedas lograr y el éxito que tú puedas tener en tu vida únicamente dependen de tu propio esfuerzo. Eso es lo que el mundo enseña. Y desgraciadamente muchas veces nosotros tomamos ese sistema del mundo y lo queremos traer a la iglesia. Y entonces pensamos que vamos a obtener las cosas de Dios por aquellas cosas que nosotros hacemos, por nuestras obras. Muchos piensan que van a recibir más del Espíritu Santo y más de Dios, porque leen más que otros, porque oran más que otros o porque ayunan más que otros. Pero eso es el sistema de recompensas que el mundo nos pide. Dios no funciona de esa manera, porque si nosotros tuviéramos que hacer algo, estaríamos comprando las bendiciones de Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios nos da todas las cosas por una sola palabra, por gracia. Todo lo que nosotros tenemos de Dios, tu familia, tu casa, tu trabajo, tu dinero, todo lo que tenemos es porque a Dios le ha placido dárnoslo por su gracia. Incluso antes de llegar a la iglesia y antes de conocer el amor de Dios, todos nosotros pensábamos que para llegar al cielo teníamos que hacer algo, teníamos que hacer obras. Y pensábamos que teníamos que ir a la iglesia, que teníamos que portarnos bien, que teníamos que traer nuestra ofrenda. Y que con eso nos íbamos a ganar nuestro pase al cielo. ¿Y cuál es la realidad? Que eso traía a nuestra vida frustración. Porque no importa cuánto queríamos realmente ir al cielo, siempre había algo en nosotros que nos hacía fallar. Y entonces lo primero que pensábamos que era, yo no sirvo para esto. Yo no puedo seguir a Dios. Yo no puedo llevar una vida santa. Porque no importa cuánto yo quiera, siempre caigo. Y llegaba el punto en el que nosotros decíamos, bueno, como la iglesia no se hizo para mí, entonces mejor me quedo en el mundo. Y eso traía frustración a nuestra vida, traía mayor pecado. Y por ende traía condenación. Pero cuando conocemos el amor de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios dice en Efesios 2:8, dice, por gracia somos salvos por medio de la fe. Cuando conocemos el amor de Dios, nos damos cuenta que la salvación no es por nuestras obras, sino es por la gracia de Dios. Podemos pensar incluso que nuestra salvación es por fe,
Pero aún la fe la recibimos por gracia de Dios. Por eso es que nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y dice Efesios, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo que nosotros podemos recibir de Dios, lo vamos a recibir por gracia. No porque nosotros somos buenos, sino porque Él es bueno. Porque Él ha prometido bendecirnos por gracia. Eso es lo que es la gracia de Dios. La fe nos permite creer que podemos recibir de Dios. Pero la gracia es lo que nos permite recibir de Dios. La fe nos permite creer que Dios puede hacer grandes cosas con nosotros. Pero la gracia es lo que permite a Dios obrar a favor nuestro grandes proezas. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Mientras nosotros tengamos una mayor fe en Dios, Dios va a desatar una mayor gracia sobre nosotros. Porque la fe es el canal que nos comunica con Dios. Y a través de la fe, Dios envía su gracia para bendecirnos y para manifestar su poder a favor de nosotros. ¿Qué es la gracia de Dios entonces? La gracia de Dios es un favor inmerecido. Es un don de Dios. Es cuando se nos da algo que no merecemos. Eso es el favor de Dios. Ninguno de nosotros merecemos ser salvos. Ninguno de nosotros merecemos la salvación por nuestras obras. Pero Dios por gracia nos permite ser salvos. Pero Dios por amor nos hace salvos y nos trae a la iglesia y nos trae una casa para que nosotros seamos edificados. La gracia es más que salvación. Porque si bien es cierto que por gracia nosotros somos salvos, también dice la palabra que Jesucristo vino para hacernos salvos y para que nosotros vivamos una vida en abundancia. Y una vida en abundancia es para que vivamos una vida donde tengamos cosas más que lo normal. Eso es la abundancia. Y Dios quiere que vivamos esta vida. Dios quiere que nosotros tengamos más que lo normal. Esa es la vida que Jesucristo vino a darnos, una vida en abundancia y una vida victoriosa. Pero nosotros no hemos recibido de gracia todo lo que Dios quiere darnos. No hemos tenido la gracia de Dios sobre nuestras vidas, ha sido limitada. Porque no hemos entendido lo que significa la gracia de Dios. Cuando nosotros entendemos la gracia de Dios, entendemos qué es lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. La gracia es el poder que Dios le da al creyente para capacitarnos, para enseñarnos, para hacer todo lo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos hacer. Y para tener todo lo que nosotros en nuestras fuerzas no podemos tener. Si tú puedes hacer algo, es porque viene de tus fuerzas y de tu esfuerzo personal. Pero hoy quiero que hagamos un ejercicio. Quiero que pienses en algo que tú no has podido hacer. En algo que tú has querido y que no has podido hacer. Puede ser algo material, puede ser algo espiritual, puede ser la sanidad, puede ser una liberación. Todo lo que tú has querido tener y que no has podido, ahí es donde tú necesitas la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es poder de Dios dado a nosotros como creyentes para activarnos en lo sobrenatural, para hacer lo que normalmente nosotros no podíamos hacer. Eso es la gracia de Dios, es un poder de Dios. Pero nosotros como cristianos atravesamos una crisis y esa es la crisis que les platicaba hace un momento. Creemos que somos salvos muy a pesar de nuestros pecados. Pero no podemos creer que Dios puede bendecirnos porque tal vez no hemos hecho lo suficiente para Él. Porque tal vez pecamos hoy o ayer. Y entonces nosotros decimos, gracias Dios porque me salvaste. Pero quizás no puedo orar por una sanidad. Quizás no puedo pedirle a Dios que me dé una casa. Quizás no puedo pedirle a Dios que me dé un negocio. Porque no oro como tal hermano. Porque no paso tanto tiempo ayunando como lo hacen los demás. Y fíjate lo que estamos haciendo. Estamos trayendo el sistema de recompensas aquí a la iglesia. No importa cuánto hagas o cuánto dejes de hacer.
Las bendiciones de Dios no te lo da por eso, sino que te los da por gracia. Dios ha prometido y Dios ha pactado con nosotros bendecirnos desde los tiempos de Abraham. Las bendiciones que Dios quiere darnos no dependen de nosotros. No dependen si somos muy buenos o si fallamos, porque ciertamente fallamos. Y verdaderamente nosotros tenemos que hacer lo correcto, porque eso es hacer justicia y eso es atraer el reino de Dios. Pero no por eso Dios nos va a bendecir. Por eso es que muchos hermanos cuando oran, cuando ayunan, cuando adoran, vienen a sentarse adelante y quieren pedirle a Dios y sienten que se conectan con Él. Pero cuando durante la semana le fallaron, prefieren sentarse hasta atrás. O no se unen a la oración, o sienten temor de acercarse a Dios. Y estamos olvidándonos de la gracia, que es el poder que Dios nos da para acercarnos a Él. Por eso Dios nos pide en su palabra, y si Dios lo pide en su palabra es porque es muy importante que lo entendamos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Dios quiere que continuamente nosotros nos acerquemos al trono de la gracia. Porque ahí es donde vamos a recibir socorro y donde vamos a recibir gracia para el oportuno socorro, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos lo que significa la gracia. La gracia de Dios ciertamente no va a evitar que nosotros tengamos problemas. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. La gracia de Dios no evita los problemas, pero esto es bien importante. Cuando nosotros andamos en la gracia de Dios, la gracia de Dios nos va a abrir puertas y nos va a cerrar puertas también. La Biblia dice que Jesús crecía en gracia y que Jesús estaba lleno de la gracia de Dios. Pero a Jesús lo rechazaron, a Jesús lo menospreciaron y a Jesús lo crucificaron. Porque la gracia de Dios nos abre puertas al propósito de Dios y nos cierra las puertas de aquellas cosas que nos alejan del propósito de Dios. Y dado que el propósito de Jesús era morir en la cruz por nosotros, era un propósito mayor. Por eso es que la gracia que estaba sobre Él también le cerraba puertas. Si lo hubieran aceptado y si lo hubieran amado, no hubiera cumplido el propósito de Dios. Y es a través del propósito de Jesús, es a través de ese acto sublime de amor que nosotros hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. No es por nosotros, sino es por lo que Cristo ya hizo en esa cruz. Cuando nosotros estamos en problemas, tenemos la tendencia del mundo de recurrir a nuestro esfuerzo personal para solucionarlo. Hasta lo podemos ver con un simple ejemplo, con un dolor de cabeza. Te da dolor de cabeza y estás buscando y preguntándole a todo el mundo, ¿quién tiene una pastilla? Y hasta que ya no aguantas el dolor, entonces se nos ocurre orar. Hacemos las cosas siempre en nuestro esfuerzo personal. Cada vez que tenemos un problema económico, siempre estás buscando quién te presta, quién te puede dar, dónde puedes conseguir. Y siempre hacemos a un lado la gracia que Dios quiere darnos. Y estamos menospreciando la gracia de Dios. Y es verdad que nosotros no decimos, tengo un problema, lo voy a resolver en mis fuerzas. Nadie dice eso. Pero nuestras acciones sí lo dicen. Nuestras acciones dicen que nos olvidamos de la gracia de Dios. Y es un poder tan increíble que Dios tiene para nosotros, que está sobre nosotros, que está sobre este lugar. Y solamente Dios está esperando que alguien diga, yo quiero tomar esa gracia. Dios está esperando que esta noche alguien se levante y diga, yo quiero la gracia de Dios sobre mi vida. Ya no quiero hacer más las cosas en mis fuerzas. Hoy necesito tu gracia sobre mí. ¿Cuántos anhelan la gracia de Dios, hermanos? Porque hoy Dios ha decidido derramar su gracia sobre nosotros, derramar esa fuerza que nos impulsa hacia adelante, derramar eso que hace que nosotros sigamos adelante muy a pesar de nuestros problemas. Cuando nosotros queremos resolver las cosas en nuestra carne, nos han enseñado que todo lo que iniciamos en nuestra carne lo vamos a tener que sostener. Cuando tú quieres esforzarte para resolver un problema, te vas a tener que esforzar más y más y más para sostener la solución. En cambio, la gracia de Dios es el poder y la fuerza inagotable de Dios sobre tu vida.
De modo que cuando tú empiezas a debilitarte, cuando tú empiezas a flaquear, cuando tú empiezas a cansarte de guerrear por tu familia, cuando tú ya estás cansado de vivir en esa pobreza y en esa escasez, tú le dices, levantas tus manos al cielo y tú dices, Señor, dame de tu gracia, dame de ese poder, dame de tus fuerzas. Y entonces empiezas a pelear en las fuerzas de Dios y no en tus fuerzas. Y lo que Dios hace en sus fuerzas, nunca te vas a debilitar, hermanos. Recuerden que nosotros somos un nido de águilas, como nos predicó la profeta. Y ese nido de águilas no es un nido de águilas que vuele por sí solas. Son unas águilas que vuelan por el poder de Dios. Son unas águilas que extienden sus manos por el poder y la gracia de Dios que está sobre ellos. Hermanos, nunca olvidemos de la palabra que Dios suelta en nuestras vidas. Nunca te olvides que cada vez que tú vienes a esta iglesia, Dios suelta una promesa. Dios suelta una cosa especial sobre tu vida, que si nosotros la practicamos, empezamos a ver el poder de Dios sobre nosotros. Ya no tenemos que hacer las cosas en nuestra fuerza, hermanos. Entonces, hacer las cosas en nuestra fuerza, ¿saben qué causa? Lo mismo que el mundo, frustración. Tú quieres que tu matrimonio mejore. Tú quieres que tu esposa, que tu esposo regrese a casa. Y las únicas veces que hablas con él o con ella es para tratar de modificar su conducta. Es que tú eres así, es que tú me haces daño, es que tú haces esto. Estás tratando de cambiar su conducta con lo que tú puedas hacer por él. Quieres cambiar a tus hijos y hasta con la Biblia en mano. Así vas a servir, tú tienes que hacer esto, tienes que portarte bien. Y cuando todo ese esfuerzo tuyo, y abres los ojos y ves que nada ha cambiado, y entonces empieza a venir a tu vida una frustración. Pero es porque todo lo estás haciendo en tus fuerzas y no has pedido la gracia de Dios. Dios nos llama y Dios nos da muchas promesas. Pero no vamos a ver realizadas ninguna de esas promesas hasta que cese todo intento de hacerlo en nuestras fuerzas. Todo lo que Dios te ha prometido no va a venir por ti. Cuando Dios te dice, yo te voy a prosperar, y tú inmediatamente empiezas a buscar a ver de dónde vas a prosperar. ¿Será que tu jefe? ¿Será que alguien va a sembrar? Y empiezas desesperadamente buscando en tus fuerzas de dónde Dios te va a prosperar. Pero la gracia de Dios es aprender a confiar en el poder de Dios. Es decir, no sé dónde ni sé cómo, pero yo sé que Dios lo va a hacer por su gracia. Ese es el poder de la gracia de Dios, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. La gracia de Dios no tiene límites. Donde nuestras obras fracasan, la gracia de Dios siempre tiene éxito. Porque la gracia es poder de Dios y nos lleva a hacer lo que nunca pensamos que podríamos hacer. Es confiar en el poder absoluto de Dios en nuestras vidas. La gracia todo lo puede. La gracia todo lo cambia. La gracia abre puertas. La gracia te da privilegios aún en los momentos donde menos te lo esperas. En el mundo solo se habla de devaluación, de problemas, de impuestos, de gastos, de crisis económicas. Y eso nos afecta y pensamos que nos va a afectar. Pero la gracia de Dios tiene el poder para bendecirte aún de donde no hay. La gracia de Dios tiene el poder para hacer llover peces en un desierto. La gracia de Dios tiene el poder para sacarte de donde estás, aun cuando todos se quieran quedar allá. Y por eso nosotros debemos de amar la gracia de Dios y pedirle a Dios todos los días en nuestras oraciones: Señor, dame tu gracia. Señor, lléname de tu gracia. Porque lo que yo no veo, tú lo vas a hacer. La gracia de Dios es Dios mismo tocando lo que no es para que sea, hermanos. Ese es el poder de la gracia de Dios. Y entonces, ¿cómo funciona? ¿Quieres un trabajo? Y entonces cuando tú pides la gracia de Dios, tú le dices: Señor, dame de tu gracia. Que yo haya gracia delante de las personas que me van a entrevistar. Señor, que sea un trabajo que esté bien pagado, que me permita asistir a las actividades de la iglesia. Dame de tu gracia. Y entonces vas y resulta que habían 50 personas,
pero Dios te llena de su gracia y Dios te rodea de su favor. Y por alguna razón que todos desconocemos, el jefe decide contratarte a ti. ¿Quieres un aumento de sueldo? Y has tratado de ganártelo yendo temprano, haciendo todo lo que tienes que hacer. Y es correcto hacer eso. Pero si tú quieres un aumento, tú debes decirle: Señor, ayúdame a hallar gracia con mi jefe. Ayúdame a hallar gracia delante de ti. Y vas y te presentas y pides un aumento. Y cuando la gracia de Dios está sobre ti, no hay imposibles, Dios te lo va a dar. Cuando estás en tu familia y hay muchos problemas y tus hijos no cambian y tus hijos no quieren venir a la iglesia, y en tus oraciones tú dices: Señor, que tu gracia sea sobre mi familia. Ayúdame a cambiar lo que yo no puedo cambiar. Ninguna persona de nosotros puede cambiar un corazón, pero la gracia de Dios es la que transforma los corazones. La gracia de Dios es a Dios mismo haciéndote un favor, obrando a tu favor, respondiendo tus oraciones. Todo lo que nosotros no podemos hacer, la gracia de Dios lo puede hacer. Y de repente ves que obtienes el trabajo, de repente ves que obtienes el aumento. De repente tus hijos ya no solamente están viniendo a la iglesia, sino que ahora están sirviendo en la iglesia. Y entonces tú ves que la gracia de Dios estuvo en tu vida. Porque la gracia de Dios te da acceso al corazón de Dios. La gracia de Dios te da acceso al corazón de Dios y también te da acceso al corazón de las personas. Cuando tú pides la gracia de Dios, tú de repente empiezas a caerle bien a mucha gente. Mucha gente quiere venir a ayudarte, mucha gente quiere sembrar en ti. Y tú dices: ¿qué onda? Aunque estés feo. Y la gente dice: yo quiero ayudarte, yo quiero platicar contigo, yo quiero estar contigo. ¿Por qué? Porque tienes una corona de gracia sobre tu cabeza. Dice la Biblia en el Salmo 103 que Dios es el que nos corona de favores y misericordia y es el que sacia de bien nuestra boca. Hay una corona de gracia que está disponible para nosotros. ¿Sabes qué falta? Que tú des el paso, la tomes, la agarres con fuerza y la pongas sobre tu cabeza. Eso es lo único que hace falta para que nosotros tengamos un derramamiento de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Todas las grandes personas, todos los grandes hombres de fe que la Biblia nos cuenta, todos hicieron grandes proezas, hicieron cosas sobrenaturales, hicieron cosas que para el hombre eran imposibles. Pero todos tenían lo mismo. Ninguno de ellos lo hizo en sus fuerzas, sino que ellos tenían la gracia de Dios para hacerlo. Y la gracia de Dios los capacitó y les enseñó y le dio las fuerzas para alcanzar el propósito que Dios tenía para sus vidas. La Biblia nos cuenta la historia de Noé y nos dice la Biblia que Noé vivió en un tiempo que era realmente terrible. Dice la Biblia que la maldad se había multiplicado y que los pensamientos del hombre eran de continuo solamente el mal en su corazón. Era terrible lo que Noé estaba pasando. Era terrible la forma en la que todos los hombres vivían en ese momento. Y dice la Biblia que Dios miró a la tierra y le dolió en su corazón ver tanta maldad. Y entonces Dios decide raer, decide quitar de la tierra a todos los hombres. Y dice la Biblia: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Di conmigo: pero. Ese pero lo cambia todo. Porque la gracia de Dios lo cambia todo. Y dice la Biblia: pero Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y Dios lo manda a llamar y le dice: mira cuánta maldad. La tierra está corrompida y llena de violencia. Y yo he decidido mandar un diluvio y destruir a toda la humanidad. Pero tú has hallado gracia. A ti yo te quiero salvar. Dice la Biblia que Noé era un hombre justo, perfecto en sus generaciones, y que Dios caminaba en Noé, y que Dios caminaba con Noé. Y Dios le dice: tú hallaste gracia delante de mis ojos y yo te quiero salvar a ti y a tu familia. Y vas a construir un arca en donde vas a meter a muchos animales. Y esa historia la mayoría de nosotros la conocemos.
Pero si nosotros nos podemos a pensar, estoy seguro que Noé estaba bastante agradecido por haber hallado gracia para ser salvo. Pero junto con esa salvación, Dios le dio un propósito y Dios le dio una tarea que es una tarea sobrenatural. Construir un arca de tal magnitud en esa época sin la tecnología con la que hoy contamos. Y Noé decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a construir un arca? ¿Cómo? Yo solo lo voy a hacer. Nadie le iba a querer ayudar si nadie creía que iba a haber un diluvio. Todos creían que Noé estaba loco. Y Noé decía, Señor, ¿cómo le voy a hacer? Pero Noé sabía una cosa. Cuando tú hayas gracia delante de Dios y Dios te manda a hacer algo, Dios también te respalda con su gracia. Cuando Dios te manda a hacer algo, Dios te da también la gracia para que tú lo puedas hacer. De esa manera, dáselo fuerte a Dios, hermano. De esa manera Noé empezó a adorar a Dios y decía, Señor, yo hallé gracia delante de tus ojos. Yo sé que mi familia y yo seremos salvos. Pero ahora necesito más gracia. Necesito que tu gracia me capacite. Necesito que tu gracia me enseñe. Dame una estrategia para hacer esa arca. ¿Qué madera debo usar? ¿Cuáles son las medidas que debo de tener? Dame fuerza para cargar tanta madera. Y Noé pasó 120 años construyendo. Y la gente se burlaba de él y pasaba y decía, es que tú estás loco, es que nunca ha llovido sobre la tierra, es que nunca ha habido un diluvio. ¿Cómo crees que eso va a pasar, Noé? Tú estás loco. Y se burlaban y se reían de él. Y estoy seguro que también Noé como hombre se sentaba mientras construía su barca y decía, Señor, dame de tu gracia para tener fe. Dame de tu gracia para seguir creyendo. Dame de tu gracia para tener fortaleza. Porque no es fácil ir en contra de una generación perversa. Y lo mismo pasa con nosotros, hermanos. Dios nos ha dado promesas. Pero no podemos construir el arca en nuestras fuerzas porque nos vamos a cansar. Tenemos que clamar a Dios y pedirle, Señor, dame de tu gracia, gracia para tener fe, gracia sobre mi familia. Yo necesito estar lleno de tu gracia. Y por esa gracia que Noé tuvo y por esa gracia que Noé alcanzó, él pudo construir el arca y su familia y él fueron salvos. Porque Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. La gracia lo cambia todo. La Biblia también nos cuenta de José, cómo José fue menospreciado por sus hermanos, cómo José fue rechazado, cómo José fue menospreciado. Y José fue a dar a la cárcel, fue a dar un hoyo, todo lo peor que le podía dar una persona, a José le pasó. Pero dice la Biblia, José halló gracia delante de los ojos de Dios. Y José halló gracia también delante de todos los hombres con el que él tenía contacto. De tal manera que no importa la situación difícil por la que él atravesara, la gracia de Dios le permitía sobresalir. Por eso es que él de esclavo llegó a ser gobernador por la gracia de Dios. Porque José halló gracia delante de Dios. Y la Biblia también nos cuenta de Esther, una jovencita, una doncella del reino, que no tenía papás, era huérfana y que vivía con su tío Mardoqueo. Como era huérfana, no tenía heredad, no tenía a quién heredarle, no tenía de quién heredar, no tenía nada, era una huérfana. De tal manera que un día al rey Asuero tuvo un problema con su esposa. Ya saben, esas cosas pasan hasta en las mejores familias. Y se queda sin su esposa muere. Y un día manda a llamar a las doncellas más hermosas del reino para que él pudiera elegir a una reina. Y el tío de Mardoqueo le dice, vamos Esther, vamos Esther. Y Esther se presenta junto con no sé otras cuantas doncellas del reino. Y dice la Biblia que desde que llegó al palacio, Esther halló gracia de todos los que la veían. Y que apenas llegó le daban ropa, le daban atavíos, le dieron sirvientes para que la atendieran. Y cuando llegó el momento de presentarse delante del rey, ella halla gracia
delante de los ojos del rey. Y el rey le hace una reina y pone la corona sobre su cabeza. Y eso a mí me enseña algo. Señoritas, todas ustedes quieren ser unas reinas. Todas ustedes quieren casarse con un rey. Pero la única manera que tú obtengas esa corona es cuando tú buscas el favor del verdadero rey. Porque muchas señoritas andan buscando el favor de un hombre. Andan buscando la manera de cómo complacer al novio. Si lo tienes que mantener a tu lado es porque no es tuyo. Si tú quieres ser una reina, busca hallar gracia delante de los ojos del rey. Y lo mismo, dale un aplauso al Señor. Y lo mismo para nosotros, los varones. Tú no puedes encontrar un diamante en el bote de la basura. Si tú quieres una reina, la vas a encontrar aquí en el palacio del rey. Aquí en el palacio del rey es donde tú vas a encontrar. No tienes que ir buscando en otro lugar. La palabra de Dios dice que la esposa es herencia de Jehová. Y que yo sepa, ningún papá va a dar su herencia fuera de casa. La herencia la trae a la casa. Así que si tú quieres una buena esposa, tú quieres tener una reina a tu lado, tú necesitas a alguien que halle gracia delante de los ojos de Dios, y eso solo lo vas a encontrar en el palacio del rey. Pero si nosotros analizamos bien estas tres historias, nosotros podemos hallar un tesoro invaluable. La gracia de Dios no es para ser alguien. La gracia de Dios es para hacer algo a favor de los demás. Ninguno de ellos obtuvo la gracia y se vanaglorió de lo que Dios había hecho. Cuando tú recibas la gracia de Dios, no es para que te creas más que los demás y para que camines así. La gracia de Dios no es para que seas alguien. La gracia de Dios es para que hagas algo a favor de la iglesia de Cristo. Noé halló gracia delante de los ojos de Dios y por esa gracia se preserva la humanidad hasta el día de hoy. José halló gracia delante de los ojos de Dios y en medio de una crisis económica José pudo salvar a su familia. Esther halló gracia delante de los ojos de Dios. Y hubo un momento en el que hubo alguien que quería destruir al pueblo judío, que quería exterminar a los judíos. Pero ¿saben qué? Por la gracia de Dios, la reina era judía y evita que el pueblo de Dios sea destruido. La gracia de Dios no es para que nosotros seamos alguien. Dios va a añadir más gracia cuando tú estés haciendo algo con esa gracia que te ha dado. Tú tienes dones que Dios te ha dado, pero Dios te va a añadir más cuando tú los pones en práctica en beneficio de tus hermanos. Ellos vivieron situaciones duras, pero tenían la gracia de Dios. Nosotros también podemos vivir situaciones difíciles, pero ahí tenemos la gracia de Dios. Que nunca se nos olvide que hay un pacto de gracia sobre nuestras vidas. A veces leemos la historia de Noé y lo tomamos tan a la ligera. Y Noé se bajó del barco y fue feliz para siempre con su familia. Pero la verdad es que debió ser una experiencia terrible. Estar en el barco y ver cómo todos tus vecinos se mueren. Cómo tu demás familia se ahoga. Ver la destrucción de la tierra que por tantos años Noé había disfrutado. No debió ser fácil estar en esa barca. Quizás si era un varón justo, yo entiendo que movido a misericordia, quizás hubiera querido salvar a todos. Pero fue obediente a Dios. No debió ser fácil. Y entonces cuando se bajaron a levantar una nueva ciudad, Noé estaba trabajando, construyendo la nueva ciudad para él y para su familia. Y de pronto ve que el cielo se empieza a cargar de nubes densas que indican que va a llover. Porque antes no llovía, pero hasta hoy la lluvia sigue siendo algo continuo. Y Noé está trabajando y ve el cielo y ve que va a llover. Y se acuerda del diluvio y se acuerda de la destrucción. Pero con esa lluvia salía a la luz el pacto de Dios que era el arco iris. Y mientras más lluvia hay, el arco iris suele resplandecer más. Y eso le recordaba a Noé la gracia que él había hallado delante de Dios.
Y Noé decía, esa gracia que Dios me dio no se ha acabado, porque ahí está el arco iris. Y si Dios me salvó ayer, Dios me va a salvar hoy. Y Dios me va a salvar mañana también. Y yo quiero decirte, hermano, que hay un pacto de gracia sobre tu vida. Que la cruz y el sacrificio de Jesús es un pacto de gracia sobre tu vida. Y si Dios te ayudó ayer, y si Dios te salvó ayer, es porque Dios continuamente te va a ayudar. Mientras nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar oportunamente su socorro y para hallar gracia también para que Él nos ayude, hermanos. Dale un fuerte aplauso a Dios por esto. Una de las cosas que hace que la gracia sea añadida a nuestra vida es que reconozcamos que todo lo que tenemos es por gracia. Los zapatos que tienes, la ropa que tienes, el celular que tienes, el trabajo que tienes, la familia que tienes, todo lo que tenemos es por gracia. Y nosotros debemos de valorar y amar lo que tenemos. Mucha gente dice, cuando yo tenga más, voy a ser feliz. Cuando yo tenga un coche mejor, voy a empezar a cuidarlo y a lavarlo. Porque el que tengo no, ese está viejito. Ese no importa que se vea mal. Cuando yo tengo unos zapatos buenos de marca, los voy a cuidar y no voy a patear piedras. Pero con este pues hago lo que quiero. Total, no valen tanto. Y eso equivale a menospreciar la gracia que Dios ha puesto sobre tu vida. El gozo de Dios no depende de cuánto tengas, sino depende de que hagas justicia. Muchas personas creen que cuando tengan van a ser felices. Pero si no estás feliz con lo que tienes, tampoco vas a estar feliz con lo que tendrás. Y quizás no lo tengas, porque como estás menospreciando la gracia de Dios, Dios dice, ¿para qué le doy más gracia? Mientras más tenga, más va a querer y no agradece y no valora. Menosprecias la gracia de Dios. La Biblia es muy clara cuando dice una cosa. En el reino hay un principio que es de mis favoritos. El que es fiel en lo poco, Dios lo pone sobre mucho. Tienes un solo par de zapatos, tienes 2 camisas, límpialos, plancha bien tu ropa, ama tu ropa, sal bien vestido. Eso es lo que tienes que hacer, amar la gracia de Dios, lavar tu coche todos los días, decir, Señor, gracias porque llego a donde tengo que llegar con el coche que tú me has dado. Llego a donde tengo que llegar por el camión que tú me has dado. Todo lo que nosotros tenemos es por gracia de Dios. Y por eso tenemos que amarla. Cuando tú amas y vives agradecido con lo que Dios te ha dado, entonces Dios añade gracia sobre gracia a tu vida. Ser agradecidos extiende la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es tener el corazón de Dios. El corazón de Dios está lleno de gracia para darnos. Y Dios quiere que nosotros manifestemos esa gratitud para con Él. Dios hace distinción entre aquellos que son agradecidos por la gracia que está sobre ellos y los que no. Y Dios exalta a aquel que reconoce esa gracia por sobre el que no lo hace. La Biblia nos cuenta que una vez Jesús estaba por un camino y que se topó con 10 leprosos. Y que Jesús les da la instrucción de seguir su camino. Y mientras ellos seguían su camino, Jesús los sanó. Y fueron viendo cómo se les desaparecían las llagas, algo por lo que habían sido rechazados, menospreciados. Dios los sana en el camino. Y estando en el camino, todos empiezan a ver que están siendo sanados y dicen, ya estamos sanados, ya podemos ir con nuestra familia, ya podemos ir a abrazar al que no podíamos, podemos trabajar, podemos hacer lo que antes no podíamos hacer. Porque la gracia del hombre con el que nos topamos en el camino nos alcanzó mientras caminábamos. Y uno de ellos, cuando se da cuenta de que había sido sano, dijo, es que mi vida no puede ser igual. Es que yo no puedo seguir este camino sin ir a reconocer de dónde había salido esa gracia. Yo no puedo ir a ver a mi familia, yo no puedo continuar con mi trabajo si no voy a reconocer el rostro de aquel que me salvó, de aquel que me sanó. Y ese uno decide regresar corriendo,
postergando la reunión con su familia, postergando el gritar que había sido un milagro, porque era más importante regresar corriendo, diciendo a gran voz que grande había sido el favor y la misericordia. Dice la Biblia que él regresó corriendo, glorificando a Dios a gran voz. Y llega Jesús y lo ve. Y le dice, gracias porque me sanaste. Y Jesús hace la distinción. Tú y los otros 9. Y Jesús le dice, ¿dónde están los otros 9? ¿No ha habido otra persona que regrese a glorificar el nombre de Dios? Dios es todopoderoso. Dios todo lo sabe. ¿Para qué hacía esas preguntas? Él sabía que los otros ya estaban con sus familias. Él sabía que los otros no iban a venir. Y él le pregunta al leproso, ¿dónde están los otros 9? No había uno que viniera a glorificar el nombre de Dios. Y lo que estaba Jesús haciendo era esto. Estaba poniendo una marca en el corazón de ese hombre, diciéndole, yo te distingo, tú eres diferente porque tú regresaste agradecido. Tú eres diferente porque tú valoraste la gracia de Dios, porque tú no menospreciaste el milagro que te fue hecho. Eso era lo que Jesús hacía con sus preguntas. Y entonces, ¿saben qué pasó? Que Jesús le dice, levántate, tu fe te ha sanado. La gracia que el leproso había alcanzado era para ser sano. Si él hubiera seguido su camino, hubiera sido sano, pero se hubiera ido al infierno. Pero cuando él reconoce la gracia y viene a los pies de Cristo, amando la gracia de Dios, valorando la gracia de Dios, entonces Jesús extiende aún más gracia sobre él y le dice, ya te sané, pero ahora yo quiero salvarte. Y él fue salvo. Y eso es lo que nosotros, es una manera en la que nosotros añadimos gracia sobre gracia a nuestra vida. Cuando nosotros amamos lo que tenemos y reconocemos que todo viene por la gracia de Dios. Todo lo material, todo lo espiritual, no es porque nosotros seamos buenos, sino es porque Dios es bueno y Él nos lo da. Dice la Biblia que Jesús crecía en gracia. Eso quiere decir que la gracia puede crecer o puede disminuir sobre nosotros. La gracia aumenta o disminuye. ¿Y qué es lo que hace que la gracia se limite a nuestras vidas? Nosotros no podemos vivir sin gracia. Por gracias que estamos aquí, por gracias que vivimos. La gracia de Dios siempre va a estar sobre nuestras vidas. Pero nosotros sí podemos hacer crecer la gracia y que sea añadida gracia sobre gracia. O podemos limitar nuestra gracia. ¿Y cómo limitamos la gracia de Dios con nuestras vidas? Cuando en nuestra vida y en nuestro corazón hay soberbia y orgullo. Hay soberbia y orgullo. Y podemos decir, yo no soy un soberbio, yo no soy un orgulloso. Pero la realidad es que todos tenemos actitudes soberbias y actitudes de orgullo delante de Dios. Una actitud ensoberbecida, llena de orgullo y de soberbio, es cuando nosotros queremos hacer las cosas en nuestra fuerza. Porque eso es hacer a Dios a un lado. Es decir, yo puedo solo. Yo puedo prosperar porque voy a estudiar, porque estoy estudiando y porque mi título me va a permitir tener un buen trabajo. Estás haciendo a un lado la gracia de Dios. Hay soberbia y orgullo en tu camino. La soberbia es hacer las cosas a nuestra manera, como queremos y cuando la queremos. Aún en la iglesia, muchos no se quieren sentar en donde les dice el ujier. En algo tan simple como eso, nosotros mostramos que a veces hay orgullo y hay soberbia en nuestro corazón. Y eso retiene la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Una persona soberbia es aquella que está limitada en su aprendizaje. Porque dice, yo no puedo aprender de cualquiera. Yo puedo aprender del pastor, puedo aprender de un científico, puedo aprender de un artículo que yo lea. Pero yo no puedo aprender de mis compañeros de trabajo, no puedo aprender de mis hermanos. Y es una persona que se limita. Una persona que está limitada en la gracia. Porque dice, yo me puedo sujetar al pastor, pero no me puedo sujetar a mi líder.
No, todavía le falta. Yo podría hacer las cosas mejor que como Él las hace. Yo podría predicar mejor como Él. Si yo fuera líder de esta casa de bendición, yo haría esto y haría esto. Y hay soberbia en tu corazón, porque no reconoces que Dios te puede bendecir a través de esa persona. Y por eso limitamos nuestro aprendizaje. Limitamos lo que Dios quiere enseñarnos. La meta 3 del discipulado dice que otros cristianos dependen de mí y yo dependo de otros cristianos. Tenemos que aprender a entender que nosotros podemos aprender de todos los que estamos aquí. Que Dios puede usarnos y no solamente puede, sino que quiere usarnos. No te sorprendas el día que un ujier te dé una palabra profética. No te sorprendas el día que un hermano y te diga Dios dice, porque aquí a todos Dios nos usa. Y Dios eso es lo que quiere enseñarnos. Esa es la gracia de Dios capacitándonos para hacer lo que nuestras fuerzas no podemos hacer. Pero imagínate que alguien te quiera dar una palabra y tú digas, no, yo no puedo permitir que nadie ore por mí. Eso es una actitud, yo no necesito que alguien ore por mí. Eso es una actitud ensorbecida y de orgullo. Otra de las razones que muestran que en nuestro corazón hay orgullo es cuando nos olvidamos de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cuando nos olvidamos de que si estamos sentados en esta silla ha sido por la gracia de Dios. Que lo único que nos hace diferentes de ti, de alguien que ha dejado de venir, es la gracia de Dios. Es lo único que nos hace diferentes. Pero muchas personas nos olvidamos de eso. Y pensamos que por lo que somos, que por nuestros talentos, Dios nos hizo un líder. Y nos olvidamos de quién éramos. Y ese ha sido el pecado más grande y más recurrente del pueblo de Dios. El olvido. El olvido. Olvidarse de lo que Dios hace. Cuando Moisés liberta al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios estaba feliz y gozoso porque ya era libre. Y llegaron al desierto y estaban felices porque sabía que había una promesa sobre sus vidas de llegar a la tierra prometida. Y Dios manifestó su gracia para con ellos, no solo en la liberación, sino también mostró su poder en cada momento. Cuando tuvieron hambre, Dios hizo llover pan. Cuando tuvieron sed, Dios hizo brotar agua de una peña. La gracia de Dios siempre tocó lo que no era para que sea. Pero hubo un momento que ellos empezaron a menospreciar la gracia y a olvidarse de dónde lo sacó Dios. Y entonces empezaron a decir, otra vez pan, otra vez pan, otra vez lo mismo, mejor nos fueran los ajos y las cebollas. Se olvidaron de eso y se construyeron ídolos y construyeron 1000 cosas para apartarse de la voluntad de Dios. Eso es menospreciar la gracia de Dios. Y saben, esa fue la advertencia de Dios desde el principio. Dios les dijo, cuídate, cuídate. No sea que comas y te sacies, que edifiques buena casa, que todo lo que tuvieras aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides que fue Dios es el que te sacó de tierra de Egipto. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Podemos caer en la trampa, hermanos, de decir, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Es porque trabajo por lo que yo puedo tener. Es porque soy muy bueno, porque la gente me quiere. Y te olvidas de dónde te sacó Dios. Ese ha sido uno de los principales y más recurrentes pecados. Muchas personas dicen, es por mi paciencia, por lo que sostiene mi matrimonio. Es por lo que yo hago en mi casa, que mi familia no se ha desbaratado. Pero eso no es así. No sea que te sacies y que todo lo que tuvieras aumente y que tú digas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. La advertencia de Dios sigue siendo la misma. Estamos en una casa en donde se nos enseña a sembrar. Y hay una promesa sobre la siembra. Todos vamos a cosechar. Todos vamos a ser prosperados. Y la advertencia de Dios sigue siendo la misma. No sea que te sacies y todo lo que tuvieres aumentara. Y entonces digas, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.
Nunca eres tú, no es tu paciencia, no es tu sabiduría, no son tus dones, no son tus talentos. Es la gracia de Dios haciendo un favor a tu vida, en ti y a través de ti. Es muy difícil ser agradecidos cuando pensamos que merecemos las cosas. Es muy difícil ser agradecidos cuando pensamos que merecemos. Otra de las cosas que hace que se limite la gracia de Dios sobre nuestras vidas es la raíz de amargura. Hebreos 12:15 dice lo siguiente. Hebreos 12:15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Fíjate bien que ni siquiera dice que por la amargura vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Dice, por la raíz de amargura. La raíz de una planta es algo que normalmente ni tú ni yo vemos. Pero con el paso del tiempo esa raíz se hace cada vez más fuerte, cada vez más profunda y se agarra cada vez más de la tierra en donde está sembrada. Y así es como funciona la amargura. Muchos de nosotros alguna vez hemos tenido amargura en nuestro corazón. Y todo comenzó con una ofensa o con algo que tú no perdonaste. Es que me ofendieron en la iglesia. Es que no me dieron lo que yo merecía. Es que yo ya tengo tanto tiempo en la iglesia, ya me tocaría predicar, ya me tocaría ir a un encuentro, ya me tocaría servir. Yo quiero que el pastor diga que todos los domingos he estado aquí sirviendo. Empezamos a pensar que merecemos algo. ¿Y sabes qué pasa cuando pensamos que merecemos algo? La gracia deja de ser gracia. Porque cuando Dios te lo da y tú pensabas que lo merecías, la gracia se convierte en un sueldo, en algo que Dios te da por lo que trabajaste. Y dejas de ser hijo y te conviertes en un trabajador, en un asalariado. Eso es lo que hace la raíz de amargura. Ninguno de nosotros merece algo bueno de parte del Señor, y tener eso en nuestra mente hace que todo lo que tengamos, por más poco que pueda ser, lo valoremos. Pero ahí está la raíz de amargura. Ahí está creciendo dentro de ti esa ofensa que no pudiste perdonar, eso que te ofendió de tu líder, eso que te ofendió de tu hermano. Y empieza a convertirse en una amargura que empieza a crecer. Y tarde o temprano empieza a dar fruto en tu vida. Y esa amargura empieza a modificar tu conducta. Y dejas de sentir el gozo. Y dejas de sentir a Dios. Porque una de las cosas que hace la raíz de amargura es que endurece nuestro corazón. Lo hace duro como una piedra. Y un corazón duro deja de sentir a Dios. Un corazón duro deja de escuchar a Dios. Un corazón duro deja de sentir en la alabanza a Dios. Porque está endurecido y entenebrecido nuestro necio corazón. Entonces esa amargura empieza a modificar nuestra conducta. ¿Y sabes qué provoca? Que te aparta de donde fuiste sembrado. Y tú dices, como aquí no me valoran, esa raíz de amargura te mueve hacia otro lado donde tú piensas que te van a valorar. Empiezas a dejar de hacer las cosas, pues dejo de servir, dejo de cocinarle a mi marido, dejo de atender a mis hijos, porque nadie valora lo que estoy haciendo. Menosprecias la gracia de Dios que está en ti. Y esa raíz de amargura empieza a causar una cosa tan horrible que se endurece tu corazón. Y uno de los primeros frutos es la rebelión. Te rebelas en contra de la autoridad que Dios ha puesto sobre tu vida. Y dejas de venir a la iglesia, dejas de obedecer a tu líder, dejas de obedecer a Dios. Porque tu entenebrecido y necio corazón no te permite ver que lo que te están diciendo es bueno para tu vida, que es una bendición para tu vida, pero tú estás cegado por cuanto tu corazón está endurecido. Y algunos se van por eso, pero otros se quedan con la raíz de amargura. Y empiezan a servir, y están orando, y están ayunando, y están haciendo justicia
para ellos. Pero ¿sabes cuál es el riesgo de eso? Que cuando nosotros servimos con amargura de corazón y nuestro corazón está endurecido, empezamos a hacer las cosas por religiosidad, porque nuestro corazón ya no está ahí. Nuestro corazón quedó esclavo de esa ofensa. Y tú sigues sirviendo y sigues haciendo lo que debes hacer por religiosidad, porque tu corazón ya no está ahí. Y la Biblia dice que donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Por eso es que debemos de mantener limpio nuestro corazón, porque de ahí brota la vida, de ahí brota nuestro servicio a Dios. Ahora, no es suficiente con eso. Si me puede poner la cita otra vez, Hebreos 12:15. No es suficiente con eso. La Biblia dice: no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Porque alguien que tiene raíz de amargura no se conforma con ser él el amargo, sino que ahora quiere amargar a otros. Y empieza a contaminar, y empieza a murmurar contra los hermanos. Empieza a murmurar contra el pastor. Ya viste lo que están haciendo en la iglesia. Yo no estoy de acuerdo. Yo haría las cosas de otra manera. Te está moviendo y te está destruyendo esa raíz de amargura. Y empiezas a murmurar. La Biblia dice que por eso pereció el pueblo en el desierto. Por cuanto murmuraron contra Dios. Y por cuanto murmuraron contra los líderes que Dios había puesto. Y entonces empezamos a contaminar a otros. La amargura y la murmuración es de los chismes que más rápido se contagian. Es de los pecados que más rápido se contagian. El chisme. De tal manera que si tú quieres seguir alcanzando la gloria de Dios y añadirla sobre tu vida, cuida lo que oyes. Y apenas venga un hermano que tenga raíz de amargura y que empiece a sembrar eso en tu oído, cállalo y no lo escuches. Porque a veces podrá estar muy bueno el chisme, pero no te estás dando cuenta de la semilla que está siendo sembrada en tu corazón y que tarde o temprano eso va a germinar en un fruto de amargura y vas a dejar de alcanzar la gracia de Dios. Cuídate de la raíz de amargura, hermanos. José tenía todo para ser un amargado. José tenía todo para vivir siempre triste y desolado. Pero él siempre estaba en gozo y siempre guardó su corazón de todo lo malo que le pudo haber pasado. Y el guardar su corazón le permitió hallar gracia delante de Dios y gracia delante de los hombres. Porque te voy a decir algo. Una de las cosas que quiere hacer la raíz de amargura es causar la división en la iglesia. Y causar la división entre Dios y tu corazón. Porque el diablo sabe que donde hay unidad hay poder. Que donde hay unidad Dios envía bendición y vida eterna. Cuán dulce y agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Pero donde hay murmuración hay división. Dáselo fuerte a Dios, hermano. Por eso es que tú no debes permitir que la murmuración sea parte de tu vida. Tú al contrario siempre debes de buscar unirte al cuerpo de Cristo, unirte a la iglesia de Dios. Porque cuando nosotros nos unimos es cuando Dios envía su gloria en esa unidad. Hay poder en la unidad. Por eso Jesucristo dijo, la gloria que tú me diste les he dado para que sean uno. Dios quiere que seamos uno y que ahí va a enviar bendición y vida eterna. Dios ha hecho de esta iglesia una unidad, la unidad del cuerpo de Cristo. Y si tú te apartas, vas a dejar de recibir esa bendición, porque la bendición Dios la va a enviar donde ahí estén los hermanos juntos en armonía. Cuídate de la raíz de amargura, hermanos. Yo sé que Vigés somos un remanente de gracia. Yo sé que esta iglesia está llena de la gracia de Dios, hermanos. No menospreciemos la gracia que está sobre nosotros.
¿Cuáles son los beneficios de la gracia de Dios? Ya hablamos de lo que tal vez no nos gusta tanto, pero hoy vamos a hablar ahorita de lo que nos agrada. Porque es importante tener la gracia de Dios. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué es lo que causa en nuestra vida vivir bajo la gracia de Dios? No es lo mismo vivir por la gracia que vivir en la gracia de Dios, que es como Dios quiere que vivamos. Una de las cosas que la gracia de Dios produce en nuestras vidas es que nosotros podamos vivir una vida victoriosa, una vida en santidad, una vida libre de pecado. Yo te voy a decir algo, la santidad que Dios quiere que vivamos es una santidad sobrenatural. Es una santidad que ni tú ni yo podemos vivir en nuestras fuerzas. Por eso es que a muchos puede ser que haya algún pecado que nos esté controlando, que haya algo que has querido dejar de hacer y que tú no has podido, que hay un pecado en el que caes recurrentemente, que hay pensamientos de lujuria, de infidelidad, de mentira que se alojan en tu cabeza, de adulterio que ahí están dando vueltas. Y eso pasa porque hemos tratado de vivir una vida en santidad también en nuestras fuerzas. Si Dios nos manda a ser santos como Él es santo, es porque Dios nos va a respaldar también y nos respalda con su gracia. Ninguno de nosotros podemos dejar de ser pecadores en nuestras fuerzas. Por eso es que seguimos pecando. Pero cuando hay un pecado en tu vida recurrente, cuando haya algo que quieras dejar, tú debes decirle a Dios en oración: dame de tu gracia para dejar de hacerlo. En mis fuerzas yo no he podido, ahora necesito las fuerzas de Dios en mí para dejar de hacerlo. Y entonces empiezas a santificarte. Y entonces empiezas a santificarte, empiezas a vivir una vida santa. Cuando tratamos de vivir una vida santa en nuestras fuerzas, trae frustración porque vas a caer una y otra vez. Pero la santidad que Dios nos pide, Dios la respalda con la gracia. Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos dé las fuerzas también para poder hacerlo. Y eso es la gracia de Dios. La gracia de Dios te permite sacar fuerzas de voluntad y dominio propio de ti de donde no hay. Y te hace llevar todos tus pensamientos cautivos a la cruz de Cristo. La misericordia de Dios te perdona del pecado. Y muchas veces vivimos bajo la misericordia. Pequé, Señor, perdóname. Dios te perdona. Señor, pequé, perdóname. Y Dios te perdona. Vivimos bajo la misericordia. La misericordia nos perdona del pecado. Pero la gracia de Dios nos levanta del pecado para vivir una vida en abundancia y una vida victoriosa y una vida santificada, porque sin santidad nadie verá al Señor. De tal manera que, hermanos, donde abundó el pecado, ahí sobreabundó la gracia de Dios para sacarte del pecado. Dime, ¿qué tienes que cambiar hoy? Hay gracia sobre tu vida para salir adelante. Hay gracia sobre tu vida. Donde abundó la enfermedad, ahí va a abundar la sanidad. Donde abundó el pecado, ahí va a abundar la santidad. Donde abundó la escasez, ahí va a sobreabundar las riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y otra de las cosas, esto es poderosísimo, hermanos. Otra de las cosas que nosotros podemos hacer y que nosotros logramos cuando hallamos la gracia de Dios es lo siguiente. La gracia de Dios sobre nuestras vidas despoja al diablo de todo lo que nos ha arrebatado. En Éxodo 12:36 dice lo siguiente. La gracia de Dios despoja al diablo de todo lo que te ha quitado. Esto es una revelación poderosísima para nuestra vida. El pueblo de Dios estaba en cautiverio. El pueblo de Dios estaba siendo esclavo y Dios los liberta. Pero Dios no estaba contento nada más con darles la salvación, sino que dice en Éxodo 12:36, y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. El Dios le dio gracia al pueblo delante de los egipcios. Y los egipcios les daban
todo cuanto pedían. ¿Cuánto les daban? Todo cuanto pedían. Hermanos, sabemos que Egipto representa el dominio del diablo. Representa al diablo y estamos en un tiempo de gracia, en un tiempo donde sí es cierto que vamos a tener que pelear por bendiciones, pero es un tiempo en donde Dios nos está dando gracia para despojar al diablo de todo lo que nos ha robado. Es tiempo, hermano, de que ya la gracia de Dios esté sobre tu vida y tú despojes al diablo de todo lo que te ha quitado. Arrebátale al diablo tu sanidad, arrebátale al diablo a tus hijos, arrebátale al diablo a tu familia. La Biblia dice que Dios le da gracia a su pueblo y que por esa gracia los egipcios sueltan y despojan todo cuanto tenían. El pueblo de Dios iba a estar contento con su libertad. El pueblo de Dios no necesitaba nada más que su libertad. Pero Dios es bueno y Dios dice: yo te quiero dar más que la libertad. Y ellos salen y el pueblo les empieza a dar riquezas, el pueblo les empieza a dar oro, el pueblo les empieza a dar animales, el pueblo de egipcio le empieza a dar todo lo que el pueblo de Dios iba a necesitar. Ese es el poder de la gracia de Dios. Dios nos rescató del pecado por misericordia, pero no quiere que nos vayamos nada más así. Dios quiere que despojemos al diablo de absolutamente todo lo que nos ha quitado en nuestra vida. La gracia de Dios es suficiente para hacer todas esas cosas. La gracia de Dios es suficiente para mantenerte sano. La gracia de Dios es suficiente para mantenerte próspero. No tengas miedo de la crisis, no tengas miedo de una posible enfermedad que pueda venir a tu vida. La gracia de Dios es suficiente para mantenerte protegido, para mantenerte próspero, para mantenerte en abundancia. Ese es el poder de la gracia de Dios. Yo sé que aquí hay muchas personas que Dios va a levantar como empresarios, porque aquí hay gracia y se nos ha enseñado a soñar en grande y se nos ha enseñado a siempre buscar lo mejor para nuestras vidas. Hay gente aquí que tiene sueños increíbles de viajar a estudiar a otro lado. Hay gente que tiene sueños de poner una empresa. Hay gente que tiene sueños de todo y hoy en día no podemos. Pero cuando pedimos la gracia de Dios y que Dios nos dé su gracia, que Dios nos dé su visión, que Dios nos ayude a hallar gracia delante de los ojos de los hombres, Dios toca lo que no es para que sea, porque la gracia de Dios lo toca todo. Tú que quieres poner un negocio, busca la gracia de Dios. Porque Dios, tú no sabes a quién va a usar para despojar a los egipcios y darte todo cuanto tú pedías. Muy posiblemente el lugar en donde tú estás trabajando hoy es de donde Dios te va a prosperar. Es donde Dios va a decir un día a tu jefe: pon una sucursal, haz lo que sea. Yo no sé qué tienes tú, pero yo te quiero dar. Y la gente va a querer ayudarte. Y la gente va a querer sembrar en ti. Y la gente va a querer poner tu negocio. Y la gente va a querer que tú trabajes lo que es de ellos. Dice la palabra de Dios que las riquezas de los impíos están preparadas para los justos. Estamos preparados para recibir esas riquezas. Mi gente, estamos preparados para recibir esas riquezas. Dale gracias a Dios por la gracia que está en ti. Tú no sabes cómo, pero Dios te va a bendecir. Las personas que están sembrando ahorita están haciendo un acto profético. Te voy a decir por qué. Cuando el pueblo de Dios fue liberado y estaban en el desierto, hubo un día que Jesús les dijo: quiero que me traigas ofrenda de las mejores cosas que tú tienes. Yo quiero que me traigas oro, quiero que me traigas plata, quiero que me traigas cortinas y telas, las mejores que hay. Porque yo quiero que tú construyas un tabernáculo y yo quiero habitar en medio de ti. Y la gente, ¿saben de dónde trajo? De lo que los egipcios les habían dado. Las personas que están sembrando no están sembrando de lo que tienen, están sembrando de lo que van a tener en el nombre poderoso de Jesús. Mientras tú tengas mayores sueños, mientras tú tengas mientras tú tengas mayores cosas que quieres hacer, mayor es la gracia que necesitas de Dios. Ahora, ¿cómo recibir la gracia? ¿Cómo recibo la gracia de Dios? Dios nos quiere llevar de la suficiencia a la abundancia.
a la sobreabundancia en la gracia. Proverbios 3, del 3 al 4 dice lo siguiente. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, dice Dios, y escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Dios dice, misericordia quiero y no sacrificios. Dios quiere que nosotros andemos en misericordia y verdad. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La palabra de Dios dice que Dios es el camino, la verdad y la vida. Cuando nosotros andamos en misericordia y verdad, es porque estamos andando como Dios es. Y cuando Dios como Padre ve que hay un hijo que está siendo como Él, entonces Dios le suelta y Dios le bendice y Dios le da más por cuanto Él está siendo misericordioso. La gente que no tiene es gente que no da. Dios quiere que seamos misericordiosos. ¿Qué es la misericordia? Es la virtud del corazón que nos mueve a compadecernos de los demás. No es sentir lástima, sino es compadecernos, sentir el dolor que está sintiendo la otra persona. Eso es misericordia. Y hoy en día es muy difícil hallar eso, porque para tener misericordia hay que tener amor. Y dice la Biblia que el amor se ha enfriado por causa de la maldad de muchos. Y por eso hoy la gente está llena en su corazón de sí mismos y no da lugar para ayudar a otras personas. Cuando tú veas a alguien en necesidad, muévete en misericordia. Ora por las personas, ayuda, comparte lo que tienes. No importa si es mucho o si es poco, comparte lo que tú tienes. Ayuda a los demás, porque esa es la manera en la que tú andas en misericordia y Dios te va a bendecir. Ahora dice la palabra que hallarás gracia delante de Dios y delante de los hombres. A los que reparten Dios les añade más, y a los que retienen más de lo que es justo Dios les quita. El alma generosa será prosperada, dice Dios, y el que saciare también será saciada. Dice la palabra que como quieras que sean para contigo, así tú sé para con los demás. ¿Quieres que te tengan paciencia? ¿Quieres que te amen? Ten paciencia con los demás, ama a los demás. Eso es lo que Dios quiere que hagamos, que tengamos un corazón lleno de su misericordia. Cuando nosotros hacemos eso, la gracia de Dios viene sobre nosotros. Y dice la Biblia que hallamos gracia delante de los ojos de Dios, pero también delante de los ojos de los hombres. Y la gente empieza a ver algo en ti que no sabe qué es, pero te va a querer ayudar, te va a querer bendecir. Te van a querer dar el trabajo a ti, te van a querer contratar a ti, por cuanto hayas gracia delante de Dios y buena opinión delante de Dios y también buena opinión delante de los hombres. Porque ellos están viendo que en ti hay misericordia y hay verdad. Y Dios promete que añadirá gracia a nuestra vida por eso. Da de gracia lo que tú has recibido de gracia. En esta iglesia, si nos ha enseñado tanto, procura enseñar lo que te han enseñado. Procura estar discipulando, dar primeros pasos, porque de esa manera tú das de lo que de gracia recibiste y Dios añade aún más gracia a tu vida. Procura enseñar la palabra de Dios. Gracias a Dios, la profecía dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, pero no de todos, no de Mijés. Mijés es una iglesia que ama. Mijés es una iglesia que está llena de misericordia. Mijés es una iglesia que tiene un corazón ofertante. Mijés es una iglesia que nos gusta dar, que nos gusta enseñar, que nos gusta compartir lo que Dios ha hecho y ha dado en nuestras vidas.
Mijés es una iglesia de gracia. Esta iglesia está llena de la gracia de Dios. Hay gracia en las predicaciones, hay gracia en los músicos, hay gracia en las alabanzas, hay gracia en nuestros pastores. La gracia de Dios está disponible para ti en este lugar. Hay una nube de gracia que está llenando este lugar en este momento. Porque Mijés es una iglesia que ama y reconoce que todo lo que tiene es por gracia. A mí me gusta escuchar las historias de la iglesia, de cómo empezaron y cómo estaban en casa del pastor. Y siempre dicen, ¿cuántos estaban en la casa del pastor? Y solo la hermana Chivi alza su mano. Todos los demás somos nuevos. Todos los demás venimos a un palacio y vemos todo de lujo increíble. ¿Y saben qué pasa? Que cometemos el riesgo de no amar lo que aquí está en casa, porque no vimos la construcción, porque no vimos todo el desierto y todo el esfuerzo que se ha caminado, porque nos olvidamos. Y a mí me gusta mucho escuchar las historias de cómo empezó la iglesia en casa del pastor, luego se fueron a un local, luego se fueron a otro, luego vinieron aquí, que era una bodega, que no estaba la alfombra, que no estaba el púlpito, que no estaban las luces que aquí están, que no estaba la música como la tenemos, y que ellos oraban, Señor, danos un saxofón, danos un equipo de alabanza, danos un lugar con estacionamiento, con aire acondicionado. Y el saber eso me hace amar la gracia de Dios y entender que lo que está aquí es por gracia. Yo no lo viví, pero tengo que aprender a valorar la gracia de Dios. Porque además, yo sé que estoy parado sobre una respuesta de oración. Sé que estoy parado sobre la muestra del poder y de la gracia de Dios. De lo que la gracia puede hacer en unos pastores y por la buena administración de la gracia de Dios que ellos han tenido. Y por eso estoy confiado también y estoy seguro que así como hemos llegado a este templo, también va a haber un día en donde tendremos un templo mucho más grande, un templo para 7,000 personas, un templo que esté lleno de la gracia de Dios, un templo donde haya 5 veces la capacidad, un templo donde haya 5 veces las luces, un templo donde haya 5 veces la gracia de Dios que hemos visto. En ese templo, en esos miles van a estar tu familia si tú lo crees. En esos miles van a estar tus vecinos si tú amas y aprovechas la gracia de Dios que está aquí. ¿Tú crees que tendremos el nuevo templo? Ponte de pie, cierra tus ojos y levanta tus manos. Y repite conmigo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por Mijés. Gracias porque hoy entiendo que esta es una iglesia llena de tu gracia. Y te pido, Señor, tu gracia sobreabundante sobre este lugar y sobre todos los que venimos. Y te pido, Señor, un templo grande, un templo para más de 7,000 personas, un templo con estacionamiento, un templo, Señor, en donde habite tu presencia, un templo en donde todo Mérida venga al conocimiento de que Jesucristo es el Señor. Y yo sello esta palabra con tu Santo Espíritu, Señor. Y te doy gracias porque así como estoy parado aquí hoy, yo sé que un día estaré parado allí también. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y otra de las cosas que atraen la gracia de Dios, y ya para finalizar, es la humildad. Santiago 4:6. Una de las cosas que añade gracia a nuestra vida es cuando estamos revestidos de humildad. Dice Santiago 4:6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humildad es reconocer que dependemos de Dios en todo momento. Es reconocer nuestra incapacidad para tener éxito si nos soltamos de la mano de Dios. Humildad es postrarnos en tierra y reconocer la grandeza de Dios sobre nuestra vida.
Muchas veces hemos sido soberbios queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Pero hoy Dios nos está llamando y nos dice: tú necesitas mi gracia. Ya no tienes que seguir luchando en tus fuerzas. Lo único que yo necesito es que tú te humilles delante de la presencia del Dios Todopoderoso, y yo te daré mayor gracia de la que has visto en tu vida. Dice la palabra que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor a Jehová. Porque un corazón humilde es la marca del que sirva a Cristo, y es la expresión de un corazón limpio y agradable a Dios. Tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios y a decir: Señor, te necesito. Te necesito en todas las áreas de mi vida. No hay un solo día en el que yo no necesite tu presencia, y postrarte delante de Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dice la palabra de Dios: cuando nosotros nos mantenemos humillados, Dios nos exalta. El rey David sabía este secreto. Él era un pastor. Él no tenía nada. Nada tenía el rey David. Pero él sabía amar la gracia de Dios, y él acudía al trono de gracia para todo. Dice la palabra de Dios que David le consultaba a Dios por todo. Quizás hasta por lo que iba a comer, hasta por lo que iba a vestir. David le consultaba a David todo, porque tenía un corazón humilde. Y por esa humildad, Dios lo lleva de detrás de las ovejas y lo pone en niveles de gobierno como un rey. Porque Dios decía: este es un varón conforme a mi corazón, que hará todo lo que yo quiero. Dios decía: David me consulta todo. Quiere decir que yo lo puedo poner en cualquier lugar, porque Él va a continuar consultándome todo. Lo puedo poner en cualquier trabajo, te dice Dios. Te puedo poner sobre una empresa grande. Te puedo poner sobre lo que tú quieras, porque tú te mantienes humilde, y yo añado mayor gracia sobre ti. Dios quiere que nos mantengamos humildes delante de Dios. David, como comprendía la gracia, también extendía la gracia hacia todos los que le conocían. Por eso es que mientras David tenía un reino de gozo y David tenía un reino de gracia, del otro lado, en un lugar llamado Lodebar, ahí vivía un hombre llamado Mefiboset. Y Mefiboset había caído totalmente lo contrario a David. David estaba lleno de la gracia de Dios, pero Mefiboset había caído en la desgracia. ¿Quién era Mefiboset? Mefiboset era hijo de Jonatán y nieto del rey Saúl. Por causa del orgullo y de la soberbia de Saúl, ellos perdieron todo de parte de Dios. Y Mefiboset fue afectado por eso y se fue a vivir a Lodebar. Cuando su papá murió, él empezó a huir junto con la persona que lo cuidaba. Tenía 5 años. Y mientras huía, él se cayó de los brazos de su nodriza y se golpeó los pies y quedó paralítico. Y se fue a vivir a Lodebar, y ahí estuvo mendigando. Aquel que debía ser un príncipe se puso a mendigar porque no podía caminar. Si nosotros analizamos, Lodebar quiere decir tierra seca, árida, sin fruto, sin esperanzas. Y ahí es donde estamos todos cuando evitamos la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Vivimos sin esperanza, vivimos inmóviles, no podemos desplazarnos hacia el propósito de Dios, porque vivir limitado en la gracia nos quita el poder caminar, el poder volar como águilas. Y Mefiboset significa el que carga la desgracia, el que esparce la desgracia. Todo era desgracia en la vida de Mefiboset, contrario a la vida de David, que era llena de gracia. Pero David un día estaba sentado en su trono y se acuerda: yo soy un pastor, yo no merezco estar sentado en este trono.
Yo no merezco esta corona y este gran reino. Yo reconozco que todo ha sido por la gracia, que Dios me ha bendecido más de lo que he pensado. Y el reconocer eso dice, ¿a quién le puedo hacer gracia? ¿A quién le puedo dar de lo que yo tengo? ¿Con quién puedo hacer misericordia? Y David se acuerda de que hubo un día que hizo un pacto con Jonatán. Y David pregunta, ¿quién ha quedado de la casa de Jonatán a quien yo pueda extenderle la misericordia de Dios? No la de él, la misericordia de Dios. Y alguien le dice, pues queda Mefiboset, pero es un lisiado que vive en Lodebar y vive en casa de la desgracia. Ni siquiera tiene casa, vivía en casa de otra persona, mendigando pan. Y David dice, vayan a buscarlo. Y entonces el siervo va corriendo a casa de Mefiboset y le toca la puerta y dice, Mefiboset, el rey te mandó a llamar. El rey te mandó a llamar. Y Mefiboset tuvo miedo, porque la tradición indicaba que un rey tenía el derecho legal para matar a todos los príncipes sucesores. Y Mefiboset sabía que podía ser muerto por quien él era, porque en realidad era un príncipe que dejó de hallar la gracia y se convirtió en un mendigo. David era un mendigo que halló gracia y Dios lo puso como rey. Tú decides hoy de qué lado estar. Si buscas la gracia de Dios o si menosprecias la gracia de Dios por orgullo y por soberbia. David lo manda a llamar y me lo puedo imaginar sentado en su gran trono, y al fondo se abre la puerta y apenas logra ver la sombra de un hombre que se arrastra sobre su propio cuerpo. Y David pensaba, es que es él el que merece ser rey. A él le corresponde. Yo solo soy un pastor. Y se acerca a Mefiboset y tuvo la suficiente humildad para ir y la suficiente humildad para postrarse delante del rey. La humildad, en tu momento de mayor humildad, Dios también va a enviar tu momento de mayor exaltación. Porque cuando tú te humillas delante de Dios, tu corazón queda por encima de la razón. Y Dios empieza a ver lo que hay en tu corazón y no las dudas y tus cosas que tienes en tu pensamiento y en tu mente. Y Mefiboset se humilla delante del rey. Y Dios le dice, David le dice, has hallado gracia y te voy a devolver todo lo que le corresponde a tu abuelo. Todo lo que te corresponde a ti te lo voy a dar. Y no solo eso, David le dice, y a partir de hoy vas a comer en mi mesa, vas a comer en la mesa del rey, no como un invitado, sino como un hijo mío. Y eso es lo que Dios hace todos los días de nuestra vida. Eso es lo que Dios hace cuando venimos a la iglesia. Eso es lo que Dios hace cuando nos pide que nos acerquemos confiadamente y nos humillemos delante de Él. Porque es Dios diciéndonos, te voy a devolver todo lo que has perdido. Durante el tiempo que no venías, que no conocías, te dañaste, sufriste, perdiste. Y Dios te dice, te voy a devolver todo lo que te corresponde por ley, por gracia. Y Mefiboset dijo, soy un perro muerto, ¿cómo vas a darme eso? Vean el concepto que tenía de sí mismo. No es lo que tú pienses de ti, es que Dios ha querido bendecirte. ¿Quién eres tú para limitar su gracia? ¿Quién eres tú si Dios quiere darte? No es por tus obras, no es por lo bueno que seas. Así como David pactó con Jonatán, Dios hizo un pacto en la cruz por ti y por mí para bendecirnos. Y Dios nos invita a su mesa. Pero ya no podemos más estar corriendo en soberbia, olvidándonos de la gracia. Porque entonces es como el papá que quiere agarrar a su hijo de la mano y su hijo empieza a correr, y su papá quiere agarrarlo y su hijo empieza a correr hasta que el niño se cae. Cuando nosotros no nos soltamos de la mano de Dios, tarde o temprano nos vamos a caer. Vamos a quedar paralíticos como Mefiboset.
Pero Dios nos toma de la mano y te dice, es que nunca debiste apartarte de mí. Es que tomado de la mano del Rey, es que comiendo en la mesa del Rey, es que siendo beneficiado de la gracia de Dios, todo se vuelve más fácil. La gracia lo cambia todo. La gracia es Dios tocando lo que no es para que sea. Hoy hay personas aquí que han estado dañadas y que han estado lastimadas, que han estado viviendo una vida en desgracia, una vida triste, una vida lejos de la mano de Dios. Y Dios hoy quiere extender su gracia para contigo y quiere decirte, el Rey te está llamando. Tienes una invitación a la mesa del Rey. Dios quiere salvarte, no por tus buenas obras, sino por el amor de Dios que te tiene. Si tú quieres ser salvo, si tú quieres ir al cielo, si tú quieres entregarle tu vida a Dios, yo te pido que tú cierres los ojos y hagas esta oración. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por esta noche. Padre, hoy reconozco que he hecho muchas cosas lejos de tu gracia, que he cometido muchos pecados lejos de ti. Pero hoy me arrepiento, Señor, y te pido que me perdones. Te pido que tu gracia de perdón sea sobre mí. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Reconozco que el Espíritu Santo es el Dios de mi vida y lo invito a entrar a mi corazón. Te doy gracias porque sé que a partir de hoy soy tú, un hijo tuyo, y sé que algún día nos vamos a ver cara a cara. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración por primera vez, quiero darle gracias a Dios por tu vida. Si tú hiciste esa oración por primera vez, levanta tu mano y di, yo quiero entregarle mi vida a Cristo. Yo quiero ser salvo, yo quiero irme al cielo con Dios. Si tú hiciste esa oración, levanta tu mano, no tengas pena. ¿Hay alguien que haya recibido a Cristo esta noche? ¿Hay alguien que haya recibido a Cristo? Adelante, hermano, Dios te bendiga. ¿Me permites orar por ti? Que tu gracia llueva sobre mí. Que tu gracia llueva sobre mí. Bendito amor. Eres un valiente, eres un guerrero de Dios. Dios te ama tanto. Tú no sabes todo lo que tiene para tu vida. Bienvenido a la familia de Dios. Que tu gracia llueva sobre mí. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Okay. Padre, te doy gracias, Señor, por la vida de Giovanni. Te doy gracias, Señor, porque Él ha escuchado tu voz y ha aceptado tu invitación a la mesa del Rey, Padre. Yo te pido, Señor, que tu gracia sea sobre Él, que tú lo bendigas en abundancia, que todo lo que toque en sus manos prospere, Señor, y que tú lo levantes, Señor, como un varón tuyo que predique y que proclame tu palabra, Señor. Bendice a su familia, Padre, y si Él tuviera alguna necesidad, yo te pido que tu gracia supla esa necesidad en el nombre poderoso de Jesús. Amén.